Bien, hermanos, damos gracias a Dios de poder continuar con el estudio aquí en el hogar de la hermana Jackie. Hemos tenido mucho tiempo, hemos perdido varios estudios por las actividades y por la Asamblea General, pero hoy vamos a volver a iniciar el estudio que tenemos en este hogar y también con otros estudios que estamos dando en la iglesia. Así que hoy vamos a continuar estudiando el libro La Iglesia, la Plenitud de Cristo, y hoy vamos a estudiar el tema La naturaleza esencial de la iglesia. Amén. Vamos a leer las escrituras en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Amén. Cuando lo tengan, me dicen ahora. Amén. Dice así la palabra de Dios. Como quiera que los mismos, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro, estoy en la segunda y es primera. Es primera capítulo 2. Dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, 2:11, hermano. teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, entonces ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y hermanos, vamos a orar para poner en las manos de Dios este estudio. Señor amado, en esta hora queremos darte las gracias por poder iniciar de nuevo este estudio en este lugar. Queremos que tu presencia nos acompañe, Señor amado, que nos des tu bendición, que nos des tu dirección a fin de que podamos sacar provecho de esta enseñanza para que todos nosotros la podamos retener, Padre amado, y poder aplicarla a nuestra vida y compartirla con aquellos que tengan hambre y sed de justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Como amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Quiero dar las gracias a los que los van a ver por medio de internet
Esperamos que logren otra vez conectarse, ya que tenemos varios días de no hacerlo y pensamos que tal vez no estén pendientes del estudio, pero aquellos que por la misericordia de Dios estén atentos, pues les agradecemos que lo hagan y que nos acompañen en este precioso estudio de hoy. Como dijimos, el tema el que vamos a estudiar hoy es la naturaleza esencial de la iglesia. Dice la enseñanza así: el vocablo naturaleza, como es aplicado en este estudio, es definido como el carácter esencial de algo, la cualidad o cualidades que hacen de una cosa lo que es. La naturaleza de la iglesia consiste de todos los atributos y características de las que Dios le ha provisto. Aleluya. No sé si me entendió. Amén. O sea, la naturaleza de la iglesia consiste o se compone de todos los atributos y características de las que Dios la ha provisto. En otras palabras, la naturaleza de la iglesia es su hechura. ¿Saben qué es decir? En otras palabras, es No. su formación, Ajá. su manufactura, ¿verdad? O compostura divina. En otra, Esa es la naturaleza de la iglesia. podría decirse 45. que la iglesia es la formación original que Dios quiso dar. Sí, o sea, es la naturaleza de la iglesia, Original. es de lo que ha sido hecha, Sí. cómo ha sido hecha. Porque dice aquí, la naturaleza de la iglesia es su hechura. O entre paréntesis dice, formación, manufactura, compostura divina. Esa es su naturaleza. En primer lugar, es esencial porque la naturaleza la define lo que ella es, ¿verdad? Y porque ella ha sido hecha por Dios, pues Desde ella ha sido formada por Dios, manufacturada por Dios y compuesta por Dios. Es aquello y únicamente aquello que Dios desea que sea. Fíjense bien, Imagínense. muchas veces tenemos nosotros nociones equivocadas de lo que es ser la iglesia. Y nosotros lo vemos muy simple, lo vemos como muy sencillo, muy práctico, pero en realidad es algo muy profundo. imagen y semejanza. En realidad es algo Maravilloso. que muchos todavía quizás no lo entendemos bien. Inexplicable. Pero a medida que vayamos profundizando, vamos a tener la oportunidad de conocer mejor lo que es realmente la iglesia y cómo poder nosotros contribuir con su desarrollo, con el papel que Dios le ha encomendado a ella. Sigue diciendo, esta es, dice, manifestada o en alguna medida percibida en un número de formas. Las consideraremos a la luz de la revelación de estas a nosotros de parte de Dios. O sea, vamos a considerar lo que es la iglesia a la luz de la revelación que Dios nos ha ido dando paso a paso a cada uno de nosotros. La parte que vamos a ver hoy o como principio es: la iglesia de Dios es exclusiva. Esa es la parte que vamos a tratar hoy. ¿Por qué es importante entender que la iglesia de Dios es exclusiva? Porque la mayoría de la gente
no entiende el significado de ser exclusiva. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme en qué consiste ser exclusiva? El libro dice que porque solamente él tiene una. Ajá. Es única. Exclusiva quiere decir que solo es una. Ujú. Es única en su género. Más una la paloma mía. No Ajá. hay otra. ¿Ah? No hay otra. No hay otra. Que no hay otra. No hay otra. Ni se Entonces, asemeja. vamos a ir a ver unas citas bíblicas. Cada quien va a ir leyendo estas citas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el hermano Bristan. Bristan. Mateo 16, 18 va a leer usted. Luego vamos a continuar con el hermano Hechos 20, 28 usted. Y usted, hermano, va a leer 1 Timoteo 3, 15. La hermana Ayaki va a leer Hechos 2, 47. La Doña Mari. hermana Mari va a leer Efesios 1, 22. Y la niña va a leer dije, A mami le toca Efesios 1:22. Y está Efesios 3:10. ella va a leer Efesios 3:10, la niña. Y usted, hermana Mayrena, va a leer Efesios 3:21. Y la hermana Loli va a leer Gálatas 1:3. Es decir, la pequeña introducción aquí dice, Dios solo tiene una iglesia. Es siempre clasificada como singular. Por ejemplo, ahora lean Mateo 16, 18. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Miren ustedes bien. En ninguna parte de la escritura habla en plural Ajá. de la iglesia. Solo singular. Ahí dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré Mi mi iglesia. iglesia. No dice, y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. Nuestra. No dice. No. O sea, entonces, desde ese punto de vista, la iglesia es exclusiva, es única. No coincide con el pensamiento denominacional, que ellos piensan que la iglesia se compone de un montón de movimientos religiosos hechos por el hombre, ¿verdad? Que se conocen como denominaciones. La iglesia no es una denominación, es algo especial, es único. Es único. Ahora vamos a, dice, veamos el siguiente verso en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño. Mirad vosotros por todo el rebaño. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el y rebaño por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos ajá, para apacentar la iglesia del Señor, otra vez, la ¿sí? cual ganó por su La cual ganó por los años. Otra vez vemos el singular. El singular. El apóstol Pablo está hablando ahí en ese momento cuando está en Éfeso. Él está despidiéndose del ministerio en Éfeso. Cuando él les aconseja y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Entonces nosotros podemos ver otro término singular, la iglesia. que afirma que es Así singular. es. Otro término singular. No hay ningún término en el Nuevo Testamento que se refiera a la iglesia en plural. Solamente la Iglesia. y mi iglesia. La y mi. Entonces, única. Entonces, seguimos con el otro texto, hermano. 1 Timoteo 3:15. Dice, y si no fueras tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios vivo, del Dios vivo. del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Ahí está, otra vez. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando cuál debe ser la conducta de nosotros en la iglesia de Dios. Sí. Porque cuando dice, y si no fuere tan presto, para que sepa cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Conversar es un término que se usa para referirse a Dialogar. conducirse. Conducirse. En otras palabras, Pablo le ha dicho, ¿cómo te conviene conducirte en la iglesia de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, cuando ustedes encuentren el término conversar en el Nuevo Testamento, pueden aplicarlo a A la manera de actuar la conducta de la Ajá. persona. de los miembros de la iglesia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como miembros de la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Para qué tenemos que tener mucho cuidado? Para no ofender a Dios. ¿Verdad? Porque a actuar mal, dar un mal testimonio y decir que somos miembros de la iglesia de Dios, hace ver a la iglesia mal. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. El siguiente texto, hermano, Hechos 2:47. dice, Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. fíjense qué importante, ¿verdad? Y eso sucedió después del Pentecostés. Entonces, la iglesia entró en una efervescencia espiritual en donde ellos permanecían permanentemente en un espíritu de salvación, de sanidad, de traer almas a Cristo. Y entonces ellos vivían alabando a Dios y glorificando a Dios. Y de esa manera, la gente que iba siendo salva se iba añadiendo a la iglesia de Dios. Por eso dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. ¿Qué hace? ¿Para qué necesitamos para ganar las almas? Gracias La gracia Y amor. de Dios. Y amor. de Dios Ujú, en nosotros. ujú. Entonces, para ese tiempo la iglesia estaba llena de gracia y dispuesta a ganarse el corazón de los pecadores para Cristo. Por eso, cada día iban salvando almas. Cada día. Porque vivían en el espíritu del evangelismo, salvando almas continuamente. Continuamos con el otro versículo. Efesios 1:22, mami. Amén. Sí. Y sometió, perdón, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diole por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está. Fíjate bien. Lindo. Allí está hablando cómo Dios Padre sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo. De Cristo. Todas las cosas universalmente están sujetas a los pies de Cristo. Y luego Dios lo dio por cabeza a la iglesia Mm, de Dios. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo. Así como en el matrimonio, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, así la iglesia tiene una cabeza que es Jesús y ella es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Entonces, siendo que el cuerpo y la cabeza están unidos, entonces hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Ujú. Y hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Muchas veces nos han querido condenar a nosotros porque dicen que hablamos mucho de la iglesia. Pero es lo mismo hablar de la iglesia Que de Cristo. que hablar de Cristo. Y lo mismo es hablar de Cristo que hablar de la iglesia. ¿Por qué? Porque los dos son una unidad. Amén. ¿Verdad? Continuamos con el siguiente versículo. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Fíjense bien, ¿cuál es el propósito de la iglesia de Dios? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora
sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Bien, bien. Muchas veces la gente quiere darle, incluir a los ángeles en el tema de la salvación. Pero los ángeles no han sido incluidos en este proyecto Nada. de salvación. Solamente ha sido incluida la iglesia. Y la iglesia se compone de seres humanos, ¿verdad? Entonces, estos seres humanos que tienen la revelación divina de una iglesia para todos los hijos de Dios, estos seres humanos que entienden que solo existe una iglesia y que esa iglesia tiene una sola doctrina y que tiene una sola organización en todas partes, ella es la responsable de dar a conocer el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando hablamos del misterio escondido, nos queremos referir a dar a conocer el tema de la iglesia. ¿Me entiendes? Porque para los profetas y para todos los demás antes de Pablo, no se les dio a conocer ese misterio. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién se le dio a conocer? Vean lo que dice el mismo 3, verso 8. A la iglesia. Efesios 3, 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, Sígale. y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Ahí está, en los cielos. En los ¿qué cielos. quiere decir? La iglesia le va a explicar a los ángeles en el cielo lo que Cristo vino a hacer a la tierra. ¿Me entiendes? Los ángeles no saben No saben. lo que Cristo vino a hacer. Imagínate. Entonces, la iglesia, cuando llegue la iglesia a la boda del Cordero, ella les va a explicar lo que Cristo vino a hacer Se les va a anunciar a ellos. al establecer la iglesia y entregarle a ella la gran comisión de ir, de doctrinar, bautizar y enseñar todas las cosas. Entonces vemos nosotros que todas las escrituras que estamos leyendo hablan en singular, solo de una iglesia, ¿verdad? Porque aquí dice, porque este verso que leyó la hermana dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada, no dice por las iglesias, sino por la iglesia. Así es. Por uno. Ajá. Ahí está la exclusividad de la iglesia. Ahora vemos el siguiente versículo, hermanos. Efesios 5, 25 al 27. No se lo di a nadie, quizás para... Es la hermana Nayeli. Yo tengo 3:21. Entonces, Lea eso entonces, hermana. ¿puede alguien leerme? Se me pasó esa cita. ¿Puede alguien leerme? Léame usted, hermana, ya que Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra vez miramos, ¿verdad? La exclusividad De de la iglesia, o sea, para santificarla. lo singular de la iglesia. Cuando dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. iglesia. ¿Entiendes? Y se entregó a sí mismo por y se ella. entregó a sí mismo.
para santificarla Ujú. en el lavacro, Limpiándola en el limpiándola lavacro. en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Eso es lo que la Escritura dice. No dice de un movimiento religioso denominacional, no habla. No aparece en el término plural No. de los movimientos religiosos. Por ejemplo, en el presente la gente usa un término para referirse cuando va a haber una reunión en la que van a participar varios movimientos religiosos. Ellos dicen, vamos a tener una campaña interdenominacional. ¿Ah? Ay, Dios mío. Pero la iglesia, como no es una denominación y como no es parte de ese movimiento, ella no obra de esa manera. No participa. ¿Ya? Porque ella es única en su género. Continuamos con el... ¿Ya leímos Efesios 3:21? Sí. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, para todas edades del siglo de los siglos. Amén. Ahí está. A Él sea la gloria En Cristo Jesús, por Cristo Jesús. por Cristo Jesús. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia En por la iglesia. Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. ¿Ve bien? En la iglesia. Ujú. A Él sea la gloria en la En la iglesia. iglesia. Por Cristo Por Jesús. Cristo Jesús. Así es. Entonces, Salud. todos los versos que hemos leído nos hablan de la exclusividad de la iglesia. Nos hablan en términos singular, no en términos plural. Ahora la hermana Dolores nos lee su escritura. Amén. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Ahí está hablando el apóstol. Vuélvalo a leer, hermano. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Entonces el apóstol en ese capítulo está reconociendo Ujú. que él persiguió a la iglesia y que él trató de destruirla. De cualquier forma. Ujú. Ese es un testimonio público de que él, cuando se encontró con Jesús, dejó de perseguirla y trabajó para ella. Y lo que me gusta de ese versículo, hermano, que le da hasta el nombre, que cómo se llama. Ajá. Y él dice, la iglesia de Dios. La iglesia. No, Se nos olvidó otra cita. Sí, Ajá. Van a leer, alguien que lea 1 Corintios 10:32. El que lo haya primero. ¿Lo tienes tú, Len? No. Sed sin ofensa a Ajá. judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Ve, Lo tenía la hora en la sea sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Pues no menciona y a las denominaciones, ¿verdad que no? No. Y le dice correctamente, y a la iglesia de Dios. Ve, lo importante es que solo habla de 3 grupos sociales. Amén. En otras palabras, el Nuevo Testamento no reconoce el denominacionalismo religioso. Como un El grupo. término denominacional no es bíblico. Santo. Él, como dice, sea sin ofensa, hubiera dicho a las denominaciones o al denominacionalismo, a los judíos, A gentiles. a los gentiles y a la iglesia de Dios. Pero solo dice, sea sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. En otras palabras, eso significa que nosotros tenemos que tener cuidado en el sentido de no ofender ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia. Amén. Es lógico que tenemos que enseñar la verdad. Ujú. Y es lógico que tenemos que exponer lo que la Biblia habla sobre los judíos, ¿verdad? Que persiguieron a la iglesia desde el principio.
y pues trataron de traerla de regreso al judaísmo. Pero aquí, hermano, una pregunta. Pero aquí cuando dice, sé sin ofensa a judíos y a gentiles. Gentiles quiere decir, cuando todos no están en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. No, el término gentiles en esa La parte Biblia está en la mesa. se usa para referirse a los que no son cristianos, Por eso a los que no están en la casa a de los que Dios. no son hijos de Dios. Ajá. Está hablando de los gentiles. Hay dos grupos sociales, los judíos y los gentiles, Sí. y la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia como iglesia de Dios tiene que tener mucho cuidado de no herir ni a uno ni al otro, porque todos ellos son Creación. prospectos para ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y ser parte de la iglesia de Dios. Claro que es imposible no ofender a los judíos si predicamos la verdad bíblica. Sí, pero mi pregunta es, Dios le dice de esa manera ¿cómo le explico? Como diciendo a la gente que gentiles que todos no están salvos, que no están en la casa de él. No, sí, es que los que no son parte de la iglesia no son salvos, ni los judíos ni los gentiles, pero son prospectos que pueden llegar a ser salvos. Por eso lo clasifica así, de esa manera. Ajá, ah. Por eso lo clasifica así. Sí, es que son los grupos sociales que han existido siempre. Vaya. Antes de la iglesia solo habían judíos y gentiles. Una vez Cristo estableció la iglesia, ya son judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿Me entiendes? Sí. Ahora le quiero hacer una pregunta, hermano. Amén. Juan 17:6, ¿sirve ese versículo bíblico para este tema que estamos viendo? ¿Se lo leo? Léelo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Termina hasta el 8, porque ahí termina ese pasaje. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las ¿Qué decían? recibieron y han reconocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, ¿ya le aclaró bien el pasaje? Y ese pasaje lo que nos está enseñando es que Cristo le hizo el pacto a la iglesia. ¿Me entiendes? Porque dice, vuelvo a leer el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Los apóstoles. Ya le capté ahí. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Hasta el 8. Hermanos, ¿qué hay? Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Hasta ahí. Y han conocido verdaderamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo hizo que los apóstoles se comprometieran con la palabra. Eso es el pacto. Pero ahí se refiere, hermano, a los 12, ¿no? Sí. A los 12 Es apóstoles. porque para ese tiempo Porque ellos ahí- eran. Porque ahí comenzó el Para ese pacto con momento ellos, no había con más los que gentiles. los 12. Ah, Entonces esos son los hombres que compusieron el principio de la iglesia. Pero ellos se comprometieron, así como nosotros hoy nos comprometemos, vaya, así como este varón, tú no hiciste el pacto, No. pero viste a unos que hicieron el pacto, en la asamblea, vaya, el que hacía el pacto, le decían así, pon tu mano derecha aquí, y le decían, promete usted sinceramente delante de Dios y estos testigos, que acepte esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas,
el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica y gobierno y disciplina, y andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Si el que está en el pacto dice, sí prometo, ese es un pacto. Entonces Cristo está confesando allí que le hizo el pacto a los 12 Los y estableció. que ellos aceptaron la palabra. Los estableció. Ajá. O sea, los comprometió con la palabra. Así como nosotros nos hemos comprometido a Ese es través del un- pacto. esa es la iglesia. Ajá. Entonces, el profeta le dice a ese pacto, el profeta compara ese pacto con el pacto matrimonial. Correcto. Ustedes pueden leer si tú no tienes Biblia. Aquí te voy a dar uno. Yo aquí tengo una extra, pastor. Aquí tengo. No, yo no lo ocupo. Ok. Déjela ahí. Busquen el capítulo 62 de Isaías. Isaías 62, vamos a leer el verso 5. Pues como el mancebo se casa con la Virgen, ¿Se dan para atrás? se casará. Isaías 62, 5. ¿Lo tienes? ¿Cómo dice? Pues como el mancebo de esa casa con la Virgen, se casaran contigo tus hijos, y como el caso Y el costo. del esposo con la esposa, así que el costo Así ¿Se se gozará gozará. contigo contigo el Dios. el Dios tuyo? ¿Va? Si nos ponemos a interpretar ese verso, lo que nos quiere decir es que así como un joven y una joven Se compromete. se comprometen en santo matrimonio para hacer una carne, así los hijos, los miembros de la iglesia, se comprometen a través de un pacto para hacer la iglesia. Amén. Ah, por eso, no puede uno ser miembro de la iglesia, aunque sea salvo, aunque haya nacido de nuevo, aunque sea bautizado con el Espíritu Santo, aunque esté santificado, no puede ser miembro de la iglesia a menos que haya aceptado la Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, y el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica y gobierno y disciplina. Eso es así. Entonces, hay varias formas como lo dice la Biblia. Les voy a dar 2 textos más para que los lean y busquen 2 Corintios capítulo 3. Perdón. 2 Corintios capítulo 2. Perdón. 2 Corintios capítulo 11 verso 2. 11:2. Pues que ¿Cómo os dice? celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está. Porque os celo, dice Pablo, con celo de Dios. O sea, eso quiere decir que él está preocupado Como Dios. por la iglesia de Dios. Ahí está hablando con la iglesia de Dios en Corinto. Porque os celo con celo de Dios, porque os he Esposado. desposado A un A un a un marido. marido Para para presentaros presentaros como una virgen pura pura a Cristo. a Cristo. Entonces, otra vez está hablando del pacto. ¿Verdad? Entonces, la iglesia está casada. Mucha gente no entiende Y le dicen que la novia. iglesia ya está casada. Y le dicen novia. Pero lo dicen así Sin saber. sin reflexionar mucho. Pero en realidad la iglesia ya está casada. Pero lo que le falta a la iglesia es La celebrar la fiesta de la boda. Por el Cordero. ¿Ah? ¿Por qué yo les digo que la iglesia ya está casada? Porque la boda de la iglesia, siendo que Cristo era judío, él la va a celebrar al estilo judío. ¿Ah? ¿Cómo se casaban los judíos? Cuando a alguien ya le gustaba una joven, Un año después. él iba a la casa de los padres de la joven
y se desposaba con la joven. Pero no se la llevaba para la casa. Se iba de regreso para su casa y después de un año venía a llevarla para celebrar las bodas. Para celebrar las bodas. Eso es lo que Cristo hizo. Miren lo que dice Marcos 13:34. Como el hombre que partiéndose lejos dio su casa Dejó. dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Bien, después que él se desposó con la iglesia, él le entregó la gran comisión a la iglesia y regresó al cielo para después venir y llevarla a la boda. Eso es todo lo que falta, la fiesta de la boda del Cordero en el cielo. Entonces, es importante entender esos temas porque se relacionan con el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, hacen un pacto matrimonial. Y ese pacto es hasta que la muerte los separe. Entonces el pacto que nosotros hemos hecho para ser miembros de la iglesia, dice que es jamás se romperá se ponga en olvido. Jamás se ponga en olvido. Es como que es para siempre. Que un ser humano viole el pacto, eso no significa que Dios esté de acuerdo. ¿Verdad? El que se separa del pacto es uno, pero de parte de Dios es eterno el pacto. Por eso es importante pensarlo bien, lo que eso significa. Porque algunos, cuando no entienden la seriedad del pacto, pueden pensar que se pueden ir a la hora que quieran, ¿verdad? Pero no saben que así como una mujer y un hombre no se pueden divorciar, que solo la muerte los puede divorciar. Así también el pacto que hemos hecho para ser parte de la esposa del Cordero, de la iglesia de Dios, es eterno. Entonces continuamos. Estábamos viendo la parte de la exclusividad de la iglesia y hemos visto una parte. Ahora vamos a continuar con lo demás. Hemos visto algunas citas bíblicas. Falta una, pastor, Gálatas 1:13. Ya la leyó la hermana. Ah, ya la leyó. Ya la Ok, leyó. ok. Entonces hemos visto en todas estas citas bíblicas que la iglesia es única y que la iglesia es exclusiva, porque todas las citas bíblicas que leímos nos hablan de una iglesia singular, no nos hablan de una iglesia en plural. Hermano Urbina, una pregunta, no me quiero ir con una duda que no... Dígame. Porque como se siguió la lección cuando usted dijo, en otra palabra, la naturaleza de la iglesia, esto es casi el principio, esto es casi el principio de la lección, en otra palabra, la naturaleza de la iglesia es su hechura. En otra palabra, la naturaleza de la iglesia es su hechura, formación, manufactura, compostura. Ese texto bíblico, cuando el hermano dio ¿cuál texto bíblico dijo usted en Juan? Juan 17, Yo me quedé con otro texto que está en Efesios, me vino a la mente en Efesios 1:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buena obra, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ella. Ahora En Efesios 1:10. Ajá. Pero verdad que sí. Porque somos hechuras suyas. Sí, pero es que como pasaron y entregó la cita, yo me quedé, pero no me quiero quedar por si... Pero está perfecta la cita perfecta, ¿verdad? Para la introducción. Okay, de reunir todas las cosas en Mi hermana sabe muchos textos bíblicos. De reunir todas las cosas en Cristo, la es que dispensación del si se presenta la ocasión, se me vino a la mente, pero no sé si... ¿Qué versículo dijo, hermano? 45. Efesios 1:10. Estamos por aquí, Efesios mira. 1:10. De reunir todas las cosas. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos,
Continuando la enseñanza dice, Está en latín. todas estas escrituras se Vamos. refieren a la iglesia Todas estas exclusiva y singular y no a las iglesias locales de Aquí. ese mismo cuerpo. Mami. ¿Entienden eso? Lean ustedes también la parte final del... Todas las escrituras se del- refieren a la iglesia exclusiva y singular. Todas estas Y escrituras no a las iglesias locales. Se refieren a la iglesia exclusiva y singular. y no a las iglesias locales de ese mismo cuerpo. ¿Entienden esa parte? Lo que nos quiere decir A la esa iglesia parte- de Dios. ¿Ah? A la iglesia de Lo Dios. que nos quiere decir esa parte es que todas las escrituras que leímos no se refieren a congregaciones locales de la iglesia, como digamos la iglesia de Dios en Oh, Herndon, diga. Ajá, sino que se refieren a la iglesia en En general, general. a la iglesia La universal. organización. ¿Me entienden? Sí. Va. Ahora continuamos. En el registro de Dios, el denominacionalismo no tiene relación alguna con su iglesia. Cuando hablamos del denominacionalismo, nos referimos a la multitud de denominaciones religiosas hechas por el hombre. Según la palabra de Dios, el movimiento religioso denominacional no tiene relación alguna con la iglesia de Dios. No tiene nada que ver. Si ustedes tienen alguna duda pueden preguntar. Pero no tiene ninguna relación con la iglesia de Dios. Luego sigue diciendo, este existe únicamente como un conglomerado fragmentario de los santos del reino. O sea, el denominacionalismo religioso existe únicamente como un conglomerado fragmentario de los santos del reino. Hablando de las denominaciones. Ellos son un conglomerado de hijos de Dios Que se encuentra en el que reino. los que hayan nacido de nuevo están en el reino de Dios, En algunos. pero no son parte de la Iglesia de iglesia de Dios. Entonces sigue diciendo, y esto es solamente con reservaciones, ya que únicamente los nacidos de nuevo están en el reino de Dios. Esto quiere decir que no todos los que componen las denominaciones religiosas han nacido de nuevo. Así es. Entonces, cuando hablamos de los santos del reino, no nos referimos a todos los miembros de las denominaciones religiosas, nos referimos a todos los que han nacido De nuevo. de nuevo. Esos son los santos del reino. Pero hay muchos en las denominaciones que no han nacido de nuevo. Y en la iglesia también. Y sigue diciendo, Algunas denominaciones algunas denominaciones no requieren el nuevo nacimiento para la membresía. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, un ejemplo de una iglesia que no requiere el nuevo nacimiento para su membresía. la popular. La iglesia Es uno. católica. Esa es una. ¿Cuál otro? La mayoría, Los testigos de los Jehová testigos de Jehová. no creen en el nuevo nacimiento espiritual. La iglesia popular lo que hace es echarle agua en la cabeza a los niños recién nacidos y hacerlos miembros de la iglesia. Niños que no entienden lo que está pasando. el séptimo día también. No, Ellos Isabel, el séptimo día, se hacen miembros por medio del bautismo. Isabel, ¿por el qué? séptimo día ya va más allá. Sin el conocimiento. Aunque los del séptimo día están aferrados a la ley. ¿Va? Continúan en la ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley. Amén. Estamos bajo la gracia. Sin el- Continuamos, dice. Sin el conocimiento lo tienen, ¿no, hermano? ¿Ah? El nuevo nacimiento sin conocimiento. A los niños. Sí, no el nuevo nacimiento es la experiencia que en donde las personas reciben son ayudados por el Espíritu Santo para experimentar El nuevo nacimiento. el nuevo nacimiento. O sea, el nuevo nacimiento es
es como una, le llamamos ser uno primero redarguido por el Espíritu para que uno pueda rendirse a Cristo. ¿Y qué significa ser redarguido por el Espíritu? Significa que el Espíritu Santo, cuando uno está en pecado y está escuchando la predicación del Evangelio, uno se está examinando y se está dando cuenta de su verdadera condición. Entonces, cuando el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y alguien está predicando y luego nos hacen el llamado a recibir a Jesús como nuestro Salvador, entonces es porque el Espíritu Santo nos ha traído a los pies de Cristo. Entonces uno viene rendido de rodillas a los pies de Cristo y allí las personas han nacido de nuevo. Entonces, cuando la Biblia habla de los santos del reino, se refiere a todos los que han sido redarguidos por el Espíritu y han experimentado el nuevo nacimiento. No se refiere a todos los miembros de las iglesias, porque hay muchos que no son salvos en las iglesias. Dice, algunas denominaciones no requieren el nuevo nacimiento para la membresía y tal vez ni siquiera enseñan la experiencia de la salvación. Todos enseñan la falsa doctrina de que todos los salvos vienen a ser miembros de la iglesia invisible al recibir la experiencia del nuevo nacimiento. Sin embargo, la única entre tantas denominaciones que se llaman iglesias niega la enseñanza bíblica de una iglesia para todos. O sea, a pesar de que ellas dicen creer en Dios, no creen que Cristo estableció una iglesia. Dicen, Cristo no vino a establecer ninguna religión, dicen ellos, para decir que Cristo no estableció la iglesia. Y el punto de vista de ellos es que cuando ellos nacen de nuevo, entran a la iglesia. Pero cuando uno nace de nuevo, lo que nace de nuevo es el espíritu, no la persona. Es cierto. Acuérdense que somos espíritu, Alma y cuerpo. Entonces, Todo está conectado. Entonces, cuando uno nace de nuevo, el espíritu de uno ha sido regenerado, renovado. Pero el espíritu no se mira, es invisible. Es algo íntimo. No puede ser la iglesia, porque la iglesia de Dios es visible. Se oye, se toca. Por eso es que cuando a Cristo le preguntaron sobre el reino de Dios, Él dijo que era invisible. Lean ustedes lo que dice en Lucas 17, 20 y 21. Aquí yo tengo, yo le digo. léalo, hermana. Y preguntando por los Y fariseos, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió, dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Adentro de nosotros está. Ellos dicen, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? No se preocupen, ustedes no lo van a ver, porque Él no se puede ver. El reino de Dios ya está aquí y está en el interior de las personas que han nacido de nuevo, entre vosotros. Algunas personas en el mundo denominacional predican que cuando Dios venga, Él va a venir con el reino de Dios. En unas iglesias. No, el reino ya está Y no se dan desde cuenta. que empezó a predicar Juan el Bautista. Exacto. ¿No han leído ustedes eso? Amén. Y otras personas Vean lo dicen dice que el reino está en de los Juan el cielos. Bautista. ¿Cuál? Capítulo 3 de Mateo, Y versículo. del 1 en adelante. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho, Arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se ha se acercado. ha aceptado, o sea, que ha bajado el reino. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir?
que el reino estaba operando desde que Juan el Bautista inició la predicación. Por eso yo les digo, el reino de Dios va adelante de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el reino va haciendo súbdito de Dios. Todo el que nace de nuevo se constituye en un súbdito o en una oveja. Y Cristo dijo, también tengo otras ovejas Que no son de este redil. ¿En qué se basan varios hermanos para venir y decir de que el reino está en los cielos? Porque de esa manera que antes nos habían enseñado. Y cuando usted dijo que el reino está aquí. Tal vez aprenden de la iglesia popular, porque según la iglesia popular, Pedro está en el cielo. Sí, porque a mí me han En la dicho. entrada al reino, la puerta para entrar al reino. A mí me han dicho, ustedes hablan mucho de la iglesia y del reino, pero el reino está en el cielo, dicen. No, no puede estar en el cielo, ¿saben por qué? Porque el reino es el que hace la función para salvar a la gente. Dice que entre nosotros está. Cuando Cristo habló con Nicodemo, no dijo el reino está en el cielo. No. Cristo le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. No dijo no puede ir al cielo. Imagínense. El reino está aquí. Aquí. Ahora bien, Hermano. hay dos facetas del reino. Una es Dios domina todo el universo. Eso es parte de su reino. Pero ahora hay otro reino más pequeño, que es el de los que han nacido de nuevo. ¿Entiendes? Cuando la Biblia habla del reino, se refiere a eso. No se refiere al reino universal de Dios. Al Se pequeño refiere rebaño. al conglomerado de creyentes que han recibido a Jesús como su Salvador. Ese es el reino. Ahora, ese es un número bastante grande en comparación con la iglesia. La iglesia todavía es más pequeña. Amén. Que muchos Porque la iglesia se compone los escogidos. no solo de los nacidos de nuevo, sino de todos los que han aceptado un pacto. Y son más los nacidos de nuevo que no han aceptado el pacto que los que lo han aceptado. Amén. Entonces hay tres grupos. El grupo universal donde están todos los pecadores y todas los planetas y todas las cosas que Dios gobierna. Y el reino de Dios, que son todos los que han nacido de nuevo. Y la iglesia de Dios, que son todos los que después de nacer de nuevo han venido a ser parte de la iglesia de Dios. Han hecho el pacto. Los súbditos que han venido, porque el reino de Dios se expresa por medio de la iglesia visiblemente. Es invisible, pero en la iglesia de Dios se hace visible. Amén. Hermano, también aquí, este tema que tenemos aquí, también puede aplicar usted lo mencionó y yo vine y lo busqué porque yo me acordé a Juan 3:3. Sí, es el que acabo de decir. Yo me fui al versículo 5, pero No, usted dijo Mateo, usted dijo... Juan... No dijo... Mateo, dijo él. Pero dijo Juan. No, yo les dije Mateo cuando les hablé de Juan el Bautista. Ajá. Pero cuando yo les dije, de eso no les dije qué capítulo, solo les dije que Cristo le había dicho a Nicodemo que si no naciera de nuevo espíritu. Esto está en Juan 3:5. Ajá, 3:5. Pero comienza en el 3 cuando Nicodemo llega a Jesús. Y Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no fuera Dios con él. Y Cristo le dice, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces él le dice, ¿y cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede el hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y Cristo le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Una cosa es nacer de papá y mamá, que eso es carne es. Y otra cosa es nacer
Del de Cristo. Espíritu. Lean lo que dice Juan 1:12 al 13. Uno. Ya te molestas de no encontrar la cita. Buscar, si no, no lo vas a encontrar. Mas a todos los que recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, Juan, buscar capítulo ni de voluntad de carne, Uno. 1. Buscar capítulo ni de voluntad de versos 12 y varón, 13. más de Dios. Léelo tú. En voz alta. 1, 12 y 13. 12 a 13. Más a todos los que recibieron, Dios Ajá. Potestad. potestad de ser hechos hijos de Dios y a los que creen en su nombre, Y 13. los cuales no son Engendrados. engendrados de sangre, Ni de de carne, ni la voluntad de varón, más de Dios. Ahí está. Entonces, Cristo le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, caneva. Tú eres hijo de tu papá y de tu mamá. Entonces tú eres, cuando naces de papá y mamá, eres carne. Pero Cristo no está hablando de ese nacimiento, Cristo está hablando del nacimiento de tu espíritu, de la renovación espiritual. Eso te constituye en un hijo de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, para entender, porque a mí me gusta aclarar eso, ¿saben por qué? Porque al no entenderlo, uno puede pensar que ya porque es nacido de papá y mamá, ya también ya es de Dios. Ya la hizo. Una cosa es nacer de papá y mamá y otra cosa es nacer del Espíritu. Y otra cosa que toda la gente en el mundo dice de que todos somos hijos de Dios. Y La iglesia popular dice eso. Y yo les digo, y cuando yo les he dicho de que no todos somos hijos de Dios, se quedan, ¿cómo así? Todos somos hechos hijos de Dios. Y yo les digo, no, la verdad que la Biblia dice que a los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en A Él. los que creyeron en Él, pero no a todos. Todos somos creación de Dios. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que creer en Cristo. Y Amén. ustedes ven, en ninguna parte se habló de ser hijos de Dios hasta que Cristo vino. Los judíos que eran la iglesia de Dios, la iglesia en el desierto, no habían nacido de nuevo, eran pecadores como nosotros. A partir de Cristo es que vinieron los hijos de Dios. Fueron engendrados todos. Todos. Continuando. Vamos otra vez a enseñar. Las palabras. Dice, Abajo la última. voy a volver a leer la parte para que nos encarrilemos. Dice, todos enseñan la falsa doctrina de que todos los salvos vienen a ser miembros de la iglesia invisible, única entre tantas denominaciones que se llaman iglesias. Y niegan, dice, la enseñanza bíblica de una iglesia para todos. Luego dice, la palabra exclusiva y singular, las palabras exclusiva y singular a menudo son usadas para describir la naturaleza esencial de la iglesia de Dios. Exclusiva significa excluyendo todas las demás, sin dividir, única, particular, excluyéndolas a todas, excepto a aquella que es especificada. Particular significa única, singular, diferente de todas las demás que no tienen semejanza o igualdad con otra. Hablando de la iglesia, ¿va? La iglesia es diferente porque no es igual a ninguna otra. Luego dice, tomando cada una de estas definiciones verbales separadamente, es evidente que parecería vanidoso o una propensión, ya que ellas están comparando a la iglesia en contraposición a las demás. Esto no es intencional. Sin embargo, las definiciones se aplican al propósito de Dios para su iglesia.
como denominaciones, todas las demás son excluidas, pero únicamente porque no son aquello que la palabra de Dios especifica. Ahí está el detalle, digo, rapidito. Ahora yo les digo a ustedes, cualquiera de ustedes puede decir, yo soy de la iglesia de Dios. También esta iglesia a la que yo voy es de Dios. ¿Va? Ahora yo les diría, dame una base bíblica para que tú creas, para creer que tu iglesia es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios no es la iglesia de Dios caprichosamente porque uno quiere decir que ella es y no hay otra. ¿Entiendes? Aquí. La iglesia de Dios es como que yo le diga a este varón, ¿cómo que te llamas tú? Anthony. Anthony. Yo le digo, Anthony, ¿cómo me pruebas que tú eres el auténtico Anthony? ¿Cómo me pruebas? Anthony, ¿cuál es el apellido? Vega. Vega. Anthony. Que tú eres ¿Cómo me puedes Anthony probar Vega? que tú eres Anthony Vega? Deja. Que no eres No puedo soportar Un al impostor. pastor. O alguien un más. impostor. Sebastián, ¿Cómo me puedes probar? no puedo cortar al pastor. ¿Ah? La cosa que hay en el hospital. ¿Cómo? Una cosa El El papel de certificado. nacimiento. Exacto. Tiene un registro bíblico, un registro Dice, histórico de su hermana, nacimiento. hermana, ¿Quién es el papá? por ¿Quién es la la cosa mamá? que me dieron ¿A en el dónde nació? hospital. ¿Cómo se llama? Así Tiene una historia. La partida de nacimiento. Ajá. Birth certificate. Ahora, si yo te digo, Ah, bonito. si tú me dices, nosotros también somos iglesia de Dios, en la iglesia que te está, y yo te digo, prueba a la luz de la Biblia que Ujú. la iglesia donde tú te congregas es la iglesia de Dios. ¿Cómo puedes tú comprobar eso? Yo sé que Anthony no sabe porque él no está hecho a estudiar la Biblia a fondo. Yo sé que él está empezando. Amén. Pero los que saben y dicen que son la iglesia de Dios, tienen que darme Una base bíblica. Una base bíblica. una profecía que hable de que la iglesia de ellos iba a ser establecida. ¿Va? Amén. Por ejemplo, vaya, Vamos. Isaías 54, va a ser uno. Salmo. Jesús hizo muchos milagros, Amén. pero él, para comprobar quién era él, tuvo que cumplir las profecías de él. ¿Me estás entendiendo? Así es. Entonces, él no iba a aparecer de la nada y decir yo soy el Hijo de Dios y crean porque yo soy el Hijo de Dios. No. Lean los profetas de Dios Cristo. Ya. A Moisés. Ellos han hablado de mí. Tú Ahora yo les digo, lean Isaías 7:14. Isaías 7:14. Busquemos Isaías 7:14. Siete. 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ajá. Manuel. Fíjense, ¿quién dice eso? Isaías. Isaías El 7. profeta Isaías. El profeta. Ahora yo les Isaías. digo, ¿a dónde se cumplió esto? Por tanto, ir. Porque eso es lo que dice la profecía. Pero vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Cuando Jesús nació, pues, en Por el, eso, en el pesebre. ¿qué fase bíblica? Ah, Porque ustedes son bíblicos, se supone, pues. Isaías 7:14. ¿Ah? Lean Jeremías. Mateo Mateo. 1:22. Mateo 21. 1:22. Léalo, Seba. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Como Dios. nosotros Dios. ¿Se cumple sí o no? Sí. ¿Se prueba sí o no? Sí. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes.
para poder presentar el Evangelio. No, que así sucedió. ¿Pero dónde? Cristo solo es un profeta, me dijeron. Ajá. Imagina, bien perdido. Solo es un profeta, me dicen. Él no es Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. Es Dios. Hijo. Dice Victoria que así dicen los, ¿quién? Los musulmanes. Sí, así dice. Ajá. Ahora, pero si ustedes ponen a investigar, ¿y cuándo nacieron los musulmanes? Por lo menos Dios. ¿Cómo se empezaron los musulmanes? ¿En qué año? Están en la Ya Biblia. tenía tiempo Cristo de haber El muerto y de haber Mohammed y seguido el cuando Corán ellos están en aparecieron. la Biblia. En el año 670, por ahí, así, apareció el Islam. Así es. Que Y ella el habla fundador de ellos es habla con sus Mahoma amigas, o Mohammed. ¿verdad? 670 años después de Cristo. Dios mío. Ahora, ¿cómo ellos van a estar bien informados? Ellos se han creído la historia de Mahoma. Pero eso no es palabra de Dios. Y de Mohammed. Esta es palabra de Dios. Amén. Entonces, yo les digo a ustedes, preocúpense por tener las citas bíblicas a mano cuando ustedes van a presentar el mensaje, porque si alguien les pregunta, ustedes tienen que comprobarlo con la palabra de Dios. Somos más. Porque no podemos dar por hecho algo si no tenemos una base bíblica. Por eso es que los estudios bíblicos son importantes. Pero si ustedes se interesan, si no se interesan, nunca van a poder retener Nada. la palabra de Dios. Una de las cosas que obliga a las personas a retener la palabra de Dios es que comiencen a dar estudios. Es cierto. Porque las preguntas los obligan a buscar. Eso queremos hacer con Así Anthony. es que todos ustedes abran Con estudios Anthony. bíblicos con sus amigos. Y a ver si es cierto que no los van a obligar a retener la palabra de Dios. Ahorita está así porque están cómodos. Sin complicar en la vida. Tenemos un maestro. Dios. Pues no. Estamos Pues cómodos. Tenemos. Estamos cómodos porque tenemos un maestro, dice. Pastor, entonces el 5 también habla acerca de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál? Sí. Mateo 5, 1:5, a mí 2:5, perdón. ¿Qué dice? Dice, y ellos le dijeron en Betlehem de Judea, Belén. o Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahí está. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Eso lo dijo Miqueas. Ah, Príncipes de Judá. ok. Que apacentará a mi pueblo. Entonces también es cumplimiento profético. Entonces vaya, hablando de la iglesia verdadera, ella tiene que tener registro en la profecía. Si no, si se ha levantado al capricho de un hombre, no puede ser la iglesia de Dios. Porque ahí está dando la profecía de dónde iban a nacer, en qué ciudad iban a Ajá. nacer. Todo. Entonces nosotros tenemos las profecías que hablan del establecimiento de la iglesia y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, así como les hablé de Cristo. Ah, vaya, eso fue solo de Cristo, de la iglesia De la todavía. iglesia no hemos tocado el tema, ¿por qué razón? Solo estoy tratando de que entiendan de que aún Jesús, siendo Hijo de el Dios. Hijo de Dios y haciendo tantas maravillas, resucitando muertos y todo, tuvo Fue que profetizado. comprobar que él había sido profetizado, que no era el Hijo de Dios porque él decía, sino porque tenía un registro profético. Amén. Amén, así es. Y ni aún así el pueblo de Israel no le creyó. Mateo 2, 5 y 6. Pero eso ya es otra cosa, pero lo importante es que él se identificó en la profecía. Amén. Así la iglesia de Dios también debe saber identificarse en la profecía. Y no solo en la profecía, sino en los cumplimientos de la profecía. Entonces las demás iglesias denominacionales, si uno les preguntara que me dé un registro, No lo tienen. no lo tienen. No lo tienen porque ellos creen en una iglesia invisible. No creen en una iglesia visible compuesta de personas, ellos creen en una iglesia invisible compuesta de espíritus.
Si no creen que la iglesia cayó en la apostasía, tampoco. Tampoco. Entonces no creen. Pero es que yo la verdad nunca había escuchado eso, pastor, perdóneme, pero nunca había escuchado. A mí se me hizo tan raro cuando empezaron a hablar de eso, pero ya conforme fue pasando, ya como que todo se fue aclarando. Pero al principio dije yo, ¿a dónde estamos metidos? Decía yo. Yo le digo Sí. que mi primo puede ser, y él es copastor. Le dije yo de la iglesia que había caído en la apostasía, me dice, y eso me dice, ¿cómo así? Le digo, pues sí, eso está escrito, y le di la cita bíblica. Cumplimiento profético. Cumplimiento profético, y aquí está donde la iglesia fue restaurada de vuelta después de 1578 años. Me dice, eso no lo sabía yo, y es pastor. Y de lo que más me maravillo yo es que habla hasta de los campos del bosque, imagínense. Y yo nunca había leído eso y nunca... Y bíblicamente. Sí, ¿Ah? eso es lo que... Porque yo al Entonces, principio yo no no es que creí. nosotros estamos contando una historia inventada. Por ¿verdad? eso. Habla de carros y de aviones, imagínate. Imagínate, en aquel tiempo todo lo no que había- habla. Todos los eventos que sucedieron en el año que ella se levantó del 1903. oscurantismo, de la apostasía. Sucedieron Es cierto. todas las Continuando, hermano. Dice, cosas. Está poniendo bueno el asunto. como denominaciones, todas las demás son excluidas, pero únicamente porque no son aquello que la palabra de Dios especifica. O sea, no es que nosotros queramos excluir a las denominaciones porque nosotros queremos. Sí, está escrito. No, es porque la palabra de Dios no las identifica. Así es, amén. Y por eso Y no. usted va y le dice a cualquier iglesia hoy, ¿cuándo se estableció la iglesia donde usted se congrega? Y le van a decir, hace como unos 5 años, Así me dijo un bonito. hace 10 años. Ahora ya usted, la iglesia de Dios va a tener ese tiempo. No, No. 7 Dios no. No, ya es mucho más antes. antes. Si Cristo vino. Ustedes van a ver iglesias que se han organizado del año 1900 para acá. Ujú. Del año... Pero la iglesia de Dios no es del año 1900, la iglesia de Dios se estableció... En el año 325. No. No. Perdón. El año En el año 28 después de Cristo. El año 28. Jeremías. Estamos en el año 2000. Ajá, imagínate. 25 Ah, va a votar. Entonces cualquier denominación que se haya levantado después de que la iglesia cayó en la apostasía, Yo el estaba año hablando de la 325 25, ajá. para acá, no puede ser la iglesia de Y Dios. las iglesias denominacionales se alegran. Estamos de aniversario, cumplimos 10 años. La iglesia, no, la iglesia ya va sobre 2000 años. A mí viera cómo me invitan las hermanas. Pero, pastor, Hermana, y estamos de cuando usted cumpleaños, habla de así, verdad. cuando Sí, dice, habla estamos de de la iglesia de aniversario Dios todo en el el fin de desierto. semana. Para que venga con su Cuando habla familia. de la iglesia de Dios en el desierto, No se refiere a la iglesia a la de Dios iglesia, ok. del Nuevo Solo refiere al Testamento. pueblo de Israel. Se refiere al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Ok. Cuando ellos estuvieron en el desierto. Ajá. Por eso yo le digo al hermano, solo han habido 2 iglesias de Dios. Amén. La iglesia de Dios en el desierto, que es Israel, Ujú. y la iglesia de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Dios. Ya cuando, No más. cuando Los Cristo hombres han establecido 52,000 denominaciones diferentes, con diferentes nombres, diferentes doctrinas, diferentes dueños. diferentes dueños. Millonario. Pero Cristo solo estableció uno. Uno, exacto. Pero ¿a quién le pidieron permiso para abrir tanto? Pues a ellos mismos. Un varón me dijo aquí que vive en Frederick, me dijo, no, me dice, le digo, ¿cómo? Y este varón le digo, anda, me dice, ¿por qué? El pastor dice, abrió otra iglesia en tal lugar. Le digo, sí, le digo, él anda abriendo iglesia, así es que el Espíritu le pone en su corazón de que hay que abrir iglesia, dice. Y ellos creen que están autorizados para hacerlo, pero lo que ellos no entienden es que Cristo solo estableció a los 11 discípulos. Así es. Y ya, Acuérdense que eran 12 con Judas, pero Judas se quitó la vida. entonces otra cosa. Si ustedes ven el registro, ¿a quiénes comisionó Jesús? No comisionó más que solo a los 11. A los Si no me creen, vean lo que dice Y después más. el libro de Mateo 28, verso 16 en adelante. Mateo 28. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Antes. Mas los 11 discípulos
Se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Capítulo 28. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Verso 16. Mas los 11 discípulos, ahí está, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué pasó? Esos 11 discípulos habían quedado con Jesús de juntarse en Galilea, en ese monte de Galilea. ¿Por qué creen ustedes que habían quedado de juntarse allí? Porque allí los estableció como la iglesia de Dios. Doctrinando. En la cima del Monte Atín. ¿Ah? ¿Y ustedes saben cuántos kilómetros hay de Jerusalén al Monte Atín? A ese monte donde se reunieron con Jesús después de la resurrección. Hay 115 kilómetros. ¿Y cómo llegaron ahí? Caminando. En burro. Tal vez se llevaron varios días, no sabemos. Pero pastor, los que habían creído eran bastantes, pero solo 11 fueron los que... Porque solo 11 eran la iglesia. Ajá. Con ellos todos los demás eran principiantes, pero no habían hecho el pacto. ¿Entiendes? Eso yo ya se los he explicado a ustedes. Pero como no es fácil retener tanto. Pero si yo les pregunto a ustedes a dónde les he explicado eso, yo sé que ustedes no se acuerdan. Ahora lean para que tal vez hoy ya no se les olvida. Lucas 6, 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano Jacobo, y Juan, Felipe, y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, el que se llamaba Celador, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor, y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos. Hago un alto ahí. Descendió con ellos a un lugar llano, quiere decir a un plan, que bajó del monte. Y la compañía de sus discípulos, ese es el otro grupo, que no eran miembros, solo eran principiantes. Y una grande multitud, eran 3 clases de gente que había. Y la allí. compañía de sus discípulos. La iglesia, que eran los 12, la compañía de sus discípulos, que eran todos los que habían creído y todavía no habían hecho el pacto. Multitud. Y la grande multitud que andaba por los milagros. La grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están los demás que habían aceptado a Cristo, pero todavía no habían hecho el pacto, porque el plan de Cristo estaba enfocado en los 12. Porque ellos iban a ser los que iban a dirigir la obra. Ya después de ellos vieron los demás, ya para el día de Pentecostés, ¿cuántos había? 120 miembros. 120. Y en Corintios 15, 6 dice Pablo que los hermanos, que Primera de Corintios, más de 500 hermanos, dice, vieron a Jesús después de la resurrección. Después y mi pregunta es, ¿y a dónde están los demás? Solo 120 estaban en el Pentecostés. Quiere decir que no todos se hicieron miembros. ¿Entiendes? Algunos no aceptaron el pacto. Porque es voluntario. ¿Lo hallaron lo que dije? Sí. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales
muchos viven aún y otros son muertos. ¿Ah? Pero ¿a dónde estaban el día de Pentecostés los 500? Solo 120 llegaron al Pentecostés. ¿Y dónde estaban? ¿A dónde estaban? A lo mejor no aceptaron el pacto. Porque no llegaron. No continuaron. ¿A dónde está Después apareció Nicodemo? Jacob. ¿A dónde está José de Arimatea? ¿A dónde están nosotros? Porque algunos se quedaron así, no continuaron. ¿Cómo pueden quedar ustedes si no tienen cuidado? ¿Verdad? Entonces, continuando, dice, a dar las medidas de lo que es especificado por él, es lo que en realidad hace que su iglesia sea diferente a todas las demás, al no tener otra que sea semejante o igual a ella. ¿Me entiendes? Entonces, siendo que no hay ninguna otra que sea semejante o igual a la iglesia, entonces, pues por lógica solo tiene que haber una. Aunque no estamos en contra nosotros de los hermanos que están en las otras iglesias, pero no todos los hermanos que están en las otras denominaciones han nacido de nuevo. Algunos han nacido de nuevo, otros no. Continuando, dice. Aquellos que tienen una revelación divina de la iglesia de Dios deberán estar dispuestos a padecer los reproches o persecuciones que los demás en su falta de entendimiento infligen sobre ellos. ¿Entienden eso? ¿Ah? Yo les he estado escribiendo unos comentarios para que los lean. Levanten la mano a los que los han leído. Yo leí uno. Yo les dije, lean estos comentarios. Yo los he estado poniendo en YouTube, pastor. Yo los he estado poniendo en YouTube. No por eso, pero se los hago hablados y los posteo en YouTube para que sea más fácil. Ajá. Ahora, ¿por qué yo estoy escribiendo los comentarios? Porque venían ustedes bien contentos de la Asamblea General. Amén. Y yo quería conservar esa alegría. Pero que fuera desde el punto de vista correcto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos que superar muchas cosas que tenemos para hacer la iglesia de Dios. Necesitamos deshacernos de algunas cosas que tenemos. Amén. Y por eso yo estoy escribiendo. Ya escribí 3, hermano. El hermano ya leyó los 3. Yo les supliqué que los lean. Yo he leído porque 1 y el medio. objetivo de que los lean es para que ustedes revisen a dónde ustedes le están fallando a Dios y corrijan. ¿Entienden? Porque si no corregimos, eso se va a hacer como algo crónico. Una raíz. Y después no nos vamos a poder deshacer de él. Como el que se va y se va y se va y no termina. Entonces aquí este pasaje nos dice que aquellos dice que tienen una revelación divina de la iglesia de Dios deberán estar dispuestos a padecer los reproches o persecuciones que los demás en su falta de entendimiento infligen sobre ellos. Cristo dice ha llevado nuestros reproches sobre sí mismo. Y ahora sí vamos a leer unas escrituras. Vaya, me van a leer bien leído y en voz alta Salmo 68, 7 al 13. Que lea Merlin eso bien leído, Merlin. Ya te está fallando la vista, procura leerlo bien. Salmo 68, ¿qué? 7 al 13. La hermana Jackie va a leer Romanos 15, 3 y 4. Oscar va a leer 2 Corintios 12, 10. ¿Cuál Oscar? Oscar Chavo. Oscar Hernández va a leer Hebreos 11, 24 al 27.
Y el hermano va a leer Hebreos 13:13. Vamos a empezar con Merlo. Bien. Dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto Selah, la tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra de las evangelizantes. Había grande ejército. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa partían los despojos. Bien fuisteis echado entre los tiestos. Seréis como las alas a la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Está hablando de cómo Dios Hasta el se 13. manifestó en el pueblo de Israel para ese tiempo. Hizo maravillas. Ajá, derrotando a los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque eran su pueblo para ese tiempo. Ahora el otro. Romanos 15, 3 y 4. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Ahora, ¿ustedes entienden lo que esa escritura significa? Los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Sobre mí. Ahora dígame usted, si él sobrellevó Todas todos las los cargas. errores de nosotros sobre él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Lo mismo. Sobrellevar. Entonces los vituperios es como pecado, No, las ofensas. Las Ok. ofensas contra nosotros Porque por ser la decimos iglesia de que Dios. somos la iglesia de Dios. El maltrato, los insultos, los atropellos, todas esas cosas no deben de afectarnos a nosotros, porque nosotros seguimos sus pasos. Pero él dice, cayeron sobre mí. Ajá. Así como él aceptó toda la culpa de nosotros que fuera sobre él, todo lo que nosotros habíamos hecho, cayó sobre él. Él se hizo cargo de todo lo que nosotros habíamos hecho. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, así nosotros también suframos con paciencia. Así nosotros también perdonemos. Así nosotros sobrellevemos a los débiles. Si no entendemos eso, vamos a estar todo el tiempo como que somos perros y gatos, mordiéndonos unos con otros. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:15 me parece? Gálatas 5:15. ¿Qué dice? Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Dejen un pedacito de lo uno y lo otro. Si os mordéis y os coméis, procurad dejar algo, no te lo acabéis. Imagínense, y la Biblia lo dice. Si os Entonces, ¿qué mordéis. quiere decir? Que no participemos de esas cosas. Que nos amemos, que nos defendamos, que nos protejamos los unos a los otros. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Muérdete la lengua. No, tenemos que aprender a no dejar que la lengua haga lo que quiere. En esos temas que les estoy escribiendo, les estoy enseñando cómo poder vencer. La lengua, hermano, es el peor problema que tenemos. Vence el mal con el bien.
Así es. Vean lo que dice Que Santiago vencer el 3:7 mal con el bien. y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El 9, hasta el 9. Hasta ahí. Hasta ahí. Ok. Llena de veneno mortal. La lengua, hermano, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Entonces, pero la lengua es de nosotros. Nosotros la podemos controlar si queremos. Y la única manera de que nos amemos de todo corazón es que paremos a la lengua, que sometamos a la lengua, a los pies de Cristo. Ese es un miembro peligrosísimo. Y eso no crean ustedes que está solo en nosotros. Eso está generalizado en el mundo y en la iglesia. La iglesia tiene que... Había una hermana en la iglesia que cada vez que estaban platicando así, yo la miraba que hacía así. Y dice, es que yo me dije a sí misma que cada vez me iba a morder la lengua y entonces yo... sí, así. Parece broma, hermano, pero la lengua es la responsable de tantos males Y tantas por muertes. los que nosotros padecemos. Continuamos. ¿Quién leyó? Bueno, 2 Corintios 2:10. Hebreos 11, 24, 27. 2:10. 2 Corintios 2:10. Segundo de Corintios 11 días medio mí. 12. 12 días. 12:10 quiero decir, perdón. ¿O esa medio mí? 12 días, déjenme buscarlo. 12, 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo ¿Te vas con tu en papá? las debilidades, en ofrendas, en afrentas, afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está, ya ven pues. Pablo se deleitaba en toda clase de sufrimiento, porque cuando él sufría, estaba fuerte. Espiritualmente estaba fuerte. Si uno no renuncia al mal y no lucha, no va a poder ir al cielo. El otro versículo, Hebreos 11, 24 y 27. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Bien, bien. Ahora yo le pregunto a usted, si usted hubiera estado en lugar de Moisés, que la hija de Faraón lo aceptaba como su hijo, lo había adoptado como su hijo, y que Moisés iba a ser el próximo Faraón, ¿usted hubiera dejado esa posición para irse con el pueblo de Dios? Pues si estaba el propósito con él ya. ¿Ah? No, le he dicho, allí vas a estar mejor, que allí vas a poder ayudar más a las cosas de Dios porque vas a tener poder. Dar dinero para... ¿Ah? Todo el mundo piensa así. Pero Muchos dicen que ya estaba el propósito de Dios en él y que eso tenía que pasar y eso eso. no es verdad. Eso no es verdad. Eso es lo que nunca he entendido cuando hablan de esa manera. Uno decide lo que va a hacer con su vida. No, Dios no nos obliga a hacer su voluntad. Es una decisión personal de nosotros. A Moisés Dios no lo obligó. El problema, ¿saben cuál es? Que Moisés fue educado por su mamá. Antes de que lo llevara a la hija de Faraón. Era su babysitter. Él fue enseñado quién era el pueblo de Israel.
Y él decidió sufrir con el pueblo porque sabía que eran el pueblo de Dios. No tenía intereses materiales él. Prefirió el vituperio, prefirió el sufrimiento, prefirió ser pobre, prefirió sufrir. Huir. Y se mantuvo como no viendo nada, como viendo al invisible. Ustedes saben, la Biblia dice, es pues la fe, La la certeza. sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las Cosas que no se ven. Pastor, por eso Moisés es un tipo y sombra de Jesucristo. Es un tipo y sombra de Jesucristo porque él fue el mediador del pacto entre Dios y Israel. Y Cristo es el mediador del pacto entre Cristo y la iglesia. O sea, los dos han sido mediadores, pero uno del pacto de la ley y el otro del pacto de la gracia. Es una figura, el pacto de la ley, Moisés y Israel eran una figura de Cristo y la iglesia. Por eso dice la Biblia, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede por los mismos sacrificios que hacen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se hallan. O sea, la ley era una sombra, era una figura de lo que sería la gracia. Continuando dice, me falta uno, ¿verdad? Hebreos 13:3. ¿Quién lo va a leer? Yo lo... Okay. Mano Chango. Dice, salgamos pues a él fuera del real. Salgamos pues a él Fuera del real. Fuera del real. Llevando su vituperio. Llevando su vituperio. ¿Entienden ese versículo? Los tiene que... ¿Lo entienden? Saliendo fuera de lo real, pues llevando su vituperio. Salgamos pues a él, fuera del real. Ajá. Les voy a poner un ejemplo. Jerusalén estaba amurallado, tenía murallas alrededor. Entonces, Cristo, para santificar a la iglesia, salió de la protección de las murallas de la ciudad de Jerusalén y expuso su vida para arrastrar aquella cruz pesada y ser crucificado en ella. ¿Qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Salgamos pues fuera junto del con real, Cristo, dispuestos a lo que tengamos que sufrir. llevando el vituperio. Llevando el vituperio. Los que no quieren sufrir no van a ir al cielo. Aunque sean nacidos de nuevo, que estén bautizados con el Espíritu Santo, no van a ir al cielo. Porque Jesús es el camino. La verdad es la vida. Jesús es el ejemplo a seguir. Si no entendemos eso, no vamos a poder prosperar como iglesia de Dios. Amén. El día que nosotros entendamos esas cosas, todo va a cambiar. Ustedes ya vieron más o menos un poco la bendición de Dios. Pero Dios tiene mucho más. Pero Él está esperando a ver qué vamos a hacer. Porque Él nos quiere bendecir. Él está 100% seguro que Él nos quiere bendecir. Pero, ¿queremos nosotros ser bendecidos? ¿Queremos ser su iglesia? ¿Queremos ser el ejemplo de otros para que vengan a Cristo? ¿Queremos sufrir? ¿Queremos sufrir con gusto, con gozo? Como Job, que se asombró porque dijo, de oídas te había oído, más ahora. Entonces, a veces el sufrimiento es de gran importancia para la vida espiritual de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento nos ayuda a prepararnos para cosas más difíciles. Amén. ¿Verdad? Entonces no debemos partirnos con la primera, no debemos darle lugar al sentimentalismo, a las emociones. Debemos tener control de las emociones. Continuando dice, las denominaciones
han sido el resultado de las divisiones sobre puntos doctrinales. Pablo amonestó a la iglesia de Roma como sigue: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartado de ellos. Dice bien, cuando ustedes se topen con un hermanito que en lugar de promover el amor y la misericordia, el perdón entre nosotros, está encendiendo el fuego, déjenlo, apártense de él. No les va a pasar la que le pasó a Coré con su gente. Todos los del grupo de Coré se los tragó la tierra. Porque estaban alimentando algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. No alimentemos el mal. Solo al diablo le interesa que nosotros estemos retenidos en esas cosas. Todo lo que no es de Dios, deséchenlo. Vaya, no nos sirve. Sí. Aquellos que no se sometan a la verdad se separarán a sí mismos de la iglesia. Amén. Ellos se unirán a alguna denominación ya organizada o iniciarán otra nueva. No obstante, la iglesia tiene que pararse firme en defensa de la doctrina establecida. Amén. Aquí vamos a terminar, porque ya es noche. Le damos gracias a Dios por este hermoso tema que hemos estudiado hoy. Vamos a continuar con el que sigue, la próxima reunión. La iglesia es visible. La iglesia visible. La iglesia es visible. La iglesia es visible. Entonces, ese va a ser el próximo tema que vamos a estudiar aquí. Este es un solo tema, pero tiene varias divisiones. Entonces, ya vimos una división. En el siguiente estudio vamos a ver la segunda división. La iglesia de Dios mundial en la esfera. La iglesia de Dios es una nación. Le damos gracias a Dios por este estudio, a los que nos han estado viendo por internet y a los que han estado presentes. Esperamos que todos mantengamos el gozo, la alegría que trajimos de la asamblea, que continuemos hacia adelante, porque Dios tiene planes con nosotros, pero nosotros tenemos que ajustarnos a su palabra. El hermano Sandy López dice: Dios les bendiga, mis hermanos. La hermana Élida: Dios les bendiga, hermanos. Y han estado varios conectados, saliendo y entrando. Gracias a Dios, hermano. Yo pensé que como ya dije, No, sí se han conectado. Ok, gracias a Dios. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron conectados y que nos han estado observando y han estado aprendiendo con nosotros. Dios bendiga a todos los que estuvieron presentes. Hagamos lo posible de comenzar más temprano la próxima para que podamos sacar más provecho del enseñanza. El hermano Sandy López dice: ¿qué libro es el que están estudiando? Es la iglesia, la plenitud de Cristo. La iglesia, la plenitud de Cristo. Este hermano, ¿quién es ella? El libro amarillo, la iglesia, la plenitud de Cristo, libro 3. Volumen 3. Bien, hermanos, ahora vamos a despedirnos en oración y para quedar ya terminado el estudio. Pongámonos de pie para despedirnos en oración. Amén. Señor amado, en esta hora queremos darte las gracias por nos has bendecido a través de este reinado tan precioso. Queremos darte las gracias porque tenemos el privilegio de ser aconsejados por tu palabra santa. Bendito y alabado sea, Señor. Jesús, que nos ayude para poder superar todas aquellas debilidades que nos están afectando, para que nos llenemos del gozo y del deseo de ser verdaderamente tu iglesia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo. Te suplicamos que nos bendiga poderosamente para que podamos mantener y conservar el espíritu, Señor amado, que necesitamos tener para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y de tu palabra santa y en número para tu iglesia amada. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Dios les bendiga. El hermano Sandy López dice: amén, mi hermano, gracias. El hermano Franklin López Amador dice:
Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Pastor, el próximo fin de semana no vamos a estar por lo de la BLB. Ok. Entonces invitamos para el siguiente. Para el siguiente. Ok, Dios les bendiga a los que continúan conectados. Feliz noche.